Bienvenidos a la tercera semana del ciclo webinar, evento organizado por la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe que tiene por objetivo fortalecer las competencias pedagógicas y competencias de gestión a especialistas, directivos y docentes de las instituciones educativas del país. A continuación, vamos a dar pase al profesor Milton Loarte Alvarado, especialista de currículo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, quien nos presentará el tema Experiencia de aprendizaje, situación, reto. Profesor Milton, tiene usted 35 o 40 minutos de tiempo. Adelante, Granja Mauta. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias también, colega Mauro. Y permítanme compartir mi presentación para el día de hoy, que va a estar relacionado, ¿no?, a lo que ya Wilfredo ha mencionado. Sobre las experiencias de aprendizaje. ¿Se ve para todos? Muy bien, gracias. Vale la pena recordar, ¿no? Entonces, los maestros que hoy entonces deben conocer, ¿no?, que en el 2021 hay una promoción guiada para los estudiantes, ¿no?, que comprende desde marzo hasta diciembre del presente año, ¿no? Aunque en enero y febrero también se ha desarrollado un proceso de vacaciones, ¿no? En ese sentido, como sabrán ustedes, la consolidación de los aprendizajes 2020 todavía es un tiempo adicional, ¿no?, para asegurar competencias seleccionadas en el marco de la emergencia y de la resolución ministerial 163, ¿no?, del 2020. Esto dura entre marzo y junio, ¿no? Ahí se debe recoger información y debe cerrarse las calificaciones. Y después de eso, por ejemplo, para aquellos estudiantes que aún tienen todavía dificultades, ¿no?, en el logro de sus competencias, hay un proceso de refuerzo escolar fuera de su jornada, ¿no? Entonces, sin embargo, hay estudiantes que normalmente a diciembre del 2020 han desarrollado, ¿no?, ciertas competencias y ellos sí, pues, continúan en un proceso de continuidad del aprendizaje, ¿no?, que inicia desde abril a diciembre, ¿no? Sin embargo, creo que vale la pena recalcar que en este proceso de continuidad de aprendizaje el docente planificará tomando en cuenta, ¿no?, esos niveles de complejidad para aquellos estudiantes que van, ¿no?, de manera normal, que están desarrollando, pero también para aquellos estudiantes que necesitan, ¿no?, más apoyo y que tienen dificultades. Todo ello en el marco de los recursos de Aprendo en Casa, de las experiencias que vamos a plantear como sugeridas, también sobre el uso de las tabletas y los cuadernos de trabajo. Entonces, en marzo hay un proceso muy importante que es el diagnóstico de los aprendizajes, ¿no?, que es clave para poder recoger información de los estudiantes, ¿no?, sobre sus aprendizajes, ¿no? Entonces, en ese marco, en julio, debemos completar con las calificaciones, ¿no?, en el CIAGI, el diagnóstico para la continuidad de los aprendizajes, y así determinar qué estudiantes pasan para el refuerzo, ¿no? Y en diciembre del 2021 ya estaremos haciendo el cierre, ¿no?, del año 2020. Entonces, en ese marco, creo que, tal como lo dice el currículum, ¿no?, la planificación y evaluación formativa son procesos estrechamente relacionados, ¿no?, así que van de la mano. Son, como decir, son monedas, en la misma moneda están ambas caras, ¿no? Se desarrollan de manera intrínseca en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Todo esto es reflexivo, es flexible, y para la EIB debe ser pertinente, cultural y lingüísticamente, ¿no?, centrado en los propósitos de aprendizaje, ¿no? Entonces, ustedes verán en la lámina que estoy presentando, hay una niña, ¿no?, que debiera ser la parte de la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Si cuando hablamos de evaluación formativa nos estamos refiriendo a la evaluación para el aprendizaje, ¿no?, que incluye también a la evaluación diagnóstica que vamos a recoger. Así que cuando uno va a recoger la evaluación diagnóstica está pensando, ¿no?, cuánto el niño está avanzando en el desarrollo de sus competencias en los estándares del ciclo, ¿no? ¿Pero para qué? Para apoyarlos, ¿no?, para ayudarlos, para acompañarlos, para retroalimentar en ese proceso. Entonces estamos pensando para el aprendizaje. En cambio, cuando es una evaluación del aprendizaje, nos estamos ya refiriendo a la evaluación que va a servir como certificador.
Entonces, eso que se da en los diversos momentos, ¿no? A través de los instrumentos que utilizamos, ¿no? Actas, registros, y en que aterriza en el CIAGI. Entonces, esta evaluación para el aprendizaje es continua, así que no hay un momento indicado, ¿no? Es continuo, ¿no? Se desarrolla en diversos momentos, y lo vamos a ver cuando desarrollemos, ¿no? Las experiencias, las actividades, cómo aparece la planificación por un lado y la evaluación, ¿no? De manera estrechamente relacionadas ahí. Entonces, ¿para qué se evalúa? ¿No? Para recoger información y conocer el nivel de desarrollo y la competencia. Además, nos sirve esa información para hacer una retroalimentación oportuna y el seguimiento y acompañamiento permanente, ¿no? Esto tiene que darse en los diversos medios, ¿no? Sé que el año pasado hemos vivido situaciones muy difíciles, pero también estamos encontrando, ¿no? Las alternativas de cómo, por ejemplo, acompañar y hacer seguimiento, retroalimentar en los diversos medios, ¿no? Yo sé que en algunos es más sencillo, más fácil, ¿no? Y en algunos es realmente todos los medios son unidireccionales, ¿no? No hay retorno. Entonces, esa complejidad sí es necesario, ¿no? Tomar en cuenta, ¿no? Entonces, todo ello nos sirve a nosotros para estimar el tiempo, por ejemplo, que necesita trabajar el niño en el año 2021, ¿no? Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta yo en su planificación anual? ¿Qué debo tomar en cuenta, por ejemplo, en las experiencias de aprendizaje, ¿no? Y cuánto tiempo requiere este chico o esta estudiante para aproximarse al nivel del estándar, ¿no? Entonces, es una reflexión muy importante que debemos hacer de manera permanente, ¿no? Con nuestros estudiantes. Bien, entonces, cuando tengamos que hablar de experiencia de aprendizaje, entonces también tenemos que pensar en una planificación anual, ¿no? Entonces, como la vez pasada conversamos y reflexionamos, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? A nivel local, a nivel regional, a nivel de país y a nivel del mundo. Entonces vemos que es un contexto del COVID que todavía muchos estudiosos dicen esto ha venido para quedarse por mucho tiempo. No es que con la vacuna se va quizás terminar, ¿no? Como verán, van apareciendo nuevos casos, ¿no? Con variantes diferentes. No sabemos la complejidad, es sumamente incierto, ¿no? Y es un problema que nos va a acompañar, ¿no? No sabemos por cuánto tiempo. Entonces, en ese marco, el docente, el especialista de la UGEL, el director de la institución educativa, tiene que saber hacer lectura. Tenemos que enfocar nuestros lentes, ¿no? Del conocimiento de esta realidad, ¿no? Entonces, el contexto del COVID-19 es una realidad, ¿no? Está en todos lados, en algunas con mayor complicación, en otras quizás con menor, ¿no? Pero la gente también va ahí desenvolviéndose, desarrollando ciertas competencias. Luego tenemos el contexto sociocultural, ¿no? Si bien es cierto, esto es diremos, un problema mundial, pero también nosotros en la comunidad vamos a tener que enfocar nuestros lentes de maestro, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en la comunidad X, ¿no? En relación a sus problemas, a sus necesidades, pero cuáles son las actividades que vienen desarrollando nuestra comunidad. Están en la cosecha, están haciendo la crianza de alpacas, crianza de animales menores, están en el caso de la Amazonía, por ejemplo, ¿en qué están, no? Sigue la deforestación, están recogiendo quizás los frutos silvestres, cómo es la situación de la pesca, ¿no? Entonces, hay que mirar esa realidad, ¿no? Junto a las realidades más grandes que hemos hablado. De igual manera, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tuve la oportunidad de viajar a algunas regiones, no algunas escuelas de las redes rurales, ¿no? Están muy próximos a la costa, ¿no? Al mar. Entonces ahí también hay un calendario pesquero, ¿no? Que es importante que se tome en cuenta. Entonces, mira, ahí tenemos la realidad mundial, pero también ahí estamos recogiendo, ¿no? Las actividades socioproductivas del calendario comunal, ¿no? Pero ese calendario comunal tampoco es, pues, estático, ¿no? Ese calendario comunal es dinámico. Es dinámico, por eso la propuesta pedagógica del modelo de servicio decimos que el calendario comunal tiene que ser actualizado, ¿no? Y de manera participativa. Entonces, esta es muy importante, ¿no? Porque a la vez te da, pues, diremos, ¿en qué aporta, diríamos, ¿no? El calendario comunal? Entonces, lo que diríamos es, este calendario comunal nos aporta con los
saberes locales, ¿no? Que es fundamental para trabajar el diálogo de saberes. Y a su vez, pues nos conecta más con la comunidad y así encontramos la licencia social, que es muy importante. Entonces está muy cercano a la realidad del estudiante. Entonces miramos esto porque estamos conociendo el contexto, que es una condición importante, ¿no? En nuestra labor de maestros y en coordinación también con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a presentar este contexto, ¿no? Nos va a presentar situaciones, problemas, desafíos, ¿no? Locales, desafíos globales, ¿no? Actividades socioproductivas que ¿no? En algunos casos son cíclicos, ¿no? El diálogo de saberes, que es fundamental, ¿no? El aprendizaje intergeneracional, ¿no? De cómo los sabios van transmitiendo estos saberes a las generaciones más menores, ¿no? Y la participación de la familia y comunidad, que es importante, ¿no? Mira, entonces, igual, tenemos que ver, ¿no? Como maestros, el conocimiento de los estudiantes, que es importante, ¿no? Y en esta etapa, en marzo, debemos empezar, ¿no? Recogiendo el diagnóstico, ¿no? Igual, y la evaluación formativa para el aprendizaje de manera permanente, ¿no? Y el conocimiento del currículo, ¿no? Porque tenemos que estar enmarcados en lo que explicita el currículo, ¿no? En su perfil de egreso, en las competencias que vamos a desarrollar, ¿no? Y los estándares de aprendizaje, también la propuesta metodológica, ¿no? De las diversas competencias, de las áreas, digamos. Pero también, como estamos viviendo este contexto mundial, tengo unas interferencias, por favor, discúlpenme, estar en la ciudad y en este contexto implica también adecuarse, ¿no? a algunas interrupciones, ¿no? Entonces, como estamos viviendo este contexto mundial, ¿no? Que afecta a lo global y a lo local, ¿no? Entonces, es necesario que se trabaje, ¿no? En ciertas situaciones, ¿no? Nosotros el año pasado en la resolución ministerial 193 había salido como situaciones eje, ¿no? Y este año también lo estamos volviendo a mirar. Ya en la normativa, ¿no? Se va a plantear como situaciones sugeridas, pero estas han sido mejoradas y reajustadas, ¿no? a este contexto del 2021. Entonces, una de ellas es la salud y conservación, ¿no? Del medio ambiente, ¿no? Que es fundamental. Entonces, ¿qué va a permitir esto, no? Va a promover la salud desde una mirada integral, ¿no? Entendiendo esta como un equilibrio del bienestar físico, mental y emocional, ¿no? Considerando también el equilibrio con la sostenibilidad ambiental. En este marco, aquí se va a recoger un poco lo que aporta, ¿no? El modelo de servicio para el buen vivir. Entonces, esta salud y conservación ambiental debe ser para el buen vivir y abordado desde diversas perspectivas. Como verán ustedes, la salud desde el lado de la ciencia es un gran aporte en estos momentos, ¿no? Pero también nosotros estamos reaccionando, ¿no? Desde nuestras localidades, de nuestras comunidades. Y un ejemplo claro de esta forma, ¿no? De abordar la salud desde el lado más cultural es el Comando Matico, ¿no? Que ha trascendido a nivel nacional, ¿no? Es una experiencia muy bonita que ha surgido desde el pueblo Shipibo, ¿no? Donde ellos, al ver que en Ucayali, por ejemplo, los hospitales ya rebalsaban ya no había espacio, ¿no? Hasta la puerta, las calles que estaban allá adyacentes al hospital, estaban pues llenos de personas infectadas con COVID y inclusive se morían en la calle. Entonces el comando COVID, ¿no? de los Shipibos tomaron una iniciativa, ¿no? de conformar un comando y adaptar, ¿no? Un ambiente para acogerlos. Y ellos con sus propios medios, ¿no? Sin utilizar oxígeno, nada por el estilo, ¿no? Han pensado, ¿no? Y han dicho, por ejemplo, hay que usar estas plantas medicinales, hay que hacer infusiones, hay que hacer vaporizaciones, y creo que también desarrollaban, ¿no? Lo que se llama el masaje, ¿no? Entonces, mira, han arriesgado y según los testimonios, ¿no? De quienes han dirigido esa experiencia, dicen de hecho, se sienten muy satisfechos porque han salvado vidas y muchas vidas. Entonces, así tenemos que reaccionar. El otro aspecto es la ciudadanía y convivencia en la diversidad, que es clave en este contexto de cómo nosotros interactuamos y cómo nos relacionamos, ¿no? En la sociedad local, en la sociedad nacional. ¿Cuál es nuestra calidad
de nuestras relaciones humanas, ¿no? Si en algún momento hemos visto, ¿no?, algunas injusticias, algunas discriminaciones, ¿no? Entonces todo ello también debe, de violencia, quizás, ¿no? Pero lo que sí es cierto, colegas, y lo dicen los estudios, no lo digo yo, es que en este 2020 y 2021 la desigualdad ha crecido. Entonces hay que ser francos, y en ciertos aspectos hemos tratado de sobresalir, pero lo cierto es que la desigualdad ha crecido y lo más afectado así nuestros territorios, ¿no?, que están para los pueblos indígenas y amazónicos. Entonces, en ese marco también esta ciudadanía debe estar pensado para el buen vivir, ¿no?, para una sociedad inclusiva, libre de discriminación, de violencia y de injusticias, ¿no? Igual, tenemos otro acontecimiento muy importante, ustedes saben, es el año del Bicentenario, ¿no?, 200 años, ¿no?, de la independencia de nuestro país. Entonces, en este marco también implica, ¿no?, reflexionar en todos los niveles y básicamente con nuestros estudiantes sobre las distintas perspectivas, ¿no?, sobre lo que ha significado construir el Perú actual y lo que significa, ¿no?, para cada pueblo, comunidad, generación, de pensar en un futuro desde una mirada hacia un país que queremos, ¿no? Entonces, yo sé que para algún pueblo, por ejemplo, que implica, por ejemplo, para los chitivos, para los abajún, este bicentenario, ¿no? Y si realmente necesitamos responder a estas demandas actuales y ciudadanas, ¿no?, en estos tiempos, ¿no? Entonces aquí es necesario que se reflexione con una perspectiva de futuro. Otra situación, eje, diremos así, situación macro, ¿no?, que nos guía las experiencias, la planificación anual, son estas del descubrimiento e innovación, ¿no?, que clave, que orienten a la exploración, a la observación, la comprensión y el cuestionamiento del mundo que nos rodea a fin de satisfacer la curiosidad, ¿no?, y solucionar algún problema o necesidad personal o colectiva. Entonces, igual, ¿no?, el descubrimiento y la innovación debe también ser para que nos ayude, ¿no?, a cambiar esta realidad y para un cambio de paradigmas, ¿no? Y a su vez que estas soluciones, estos diseños de soluciones, ¿no?, tomen en cuenta o se complementen, ¿no?, con los saberes locales y globales, ¿no?, a partir de la recreación, adaptación y adecuación. Y finalmente, la otra es el trabajo y el emprendimiento. Si bien es cierto, por ejemplo, en este contexto ha habido muchos problemas de ese tipo, entonces las situaciones, las experiencias que vamos a abordar debieran orientar a una reflexión de las necesidades, ¿no?, no satisfechas, o a los problemas económicos, sociales, ambientales, ¿no? Entonces, es fundamental, mira, estos 5 grandes ejes que son sugeridos, situaciones que nos van a ayudar a planificar, ¿no?, nuestras experiencias de aprendizaje para el año 2020. Todo ello que ayudará a desarrollar, ¿no?, las competencias del currículo nacional. Entonces, aquí quisiéramos precisar algunas precisiones sobre la planificación anual, ¿no? Entonces, se sugiere, ¿no?, que esta planificación se organiza, ¿no?, en esta planificación se organizan las experiencias de aprendizajes para todo el año, tomando en cuenta las situaciones, las 5 situaciones que acabo de describir, y las actividades socioproductivas del calendario. Ojo aquí, ¿no?, tomando en cuenta las 5 situaciones porque representan, ¿no?, que permiten a las reflexiones sobre la coyuntura actual, pero también a las actividades socioproductivas del calendario comunal, ¿no?, que da origen a las diversas experiencias de aprendizaje y las competencias a desarrollar. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, que tomen en cuenta, no solo hay que mirar esas grandes situaciones, es importante, pero también es importante lo que ocurre, lo que impacta en la misma comunidad, en la vida de la comunidad, en la dinámica de la vida comunal. Las experiencias de aprendizaje consensuadas y articuladas en las diferentes direcciones del minero, pero diversificadas los modos de servicio. Así que lo que estamos haciendo en Aprendo en Casa han sido conversadas, consensuadas, ¿no?, con las diversas direcciones del Ministerio de Educación. En los diversos medios, ¿no?, llámase web, TV, radio, tableta, se desarrollará una misma experiencia, de acuerdo a su particularidad y en la misma temporalidad de 2 a 3 semanas, ¿no?, como 10 experiencias durante el año. Pero ¿esto qué implica? Que el profesor puede tomar o no estas experiencias, ¿no? Entonces ahí le damos flexibilidad, no se cierra tampoco.
Las experiencias de aprendizaje son posibles de ser desarrolladas desde la diversidad local, regional, nacional y mundial. Entonces, mira, eso nos ayuda mucho y hay que tomarlo bien, ¿no? Los recursos de aprendizaje de Aprendo en Casa pueden ser insumos para el docente, no para que el docente desarrolle o proponga una experiencia de aprendizaje en función a las características y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, no es que el maestro ya lo va a llevar el paquete completo, ¿no? De lo que está en las tabletas, en la web y tal y cual lo va a aplicar, ¿no? Entonces, lo que el maestro tiene ahí es, diremos, flexibilidad para poder diversificar, para contextualizar, ¿no? A su realidad, a las necesidades y a los medios con los que va a trabajar con los estudiantes. Y entonces la gente se va a preguntar, los maestros se van a preguntar, los especialistas también, ¿no? ¿Cómo va a ser esta planificación anual? Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, nosotros no damos formatos exclusivos, ¿no? Pero aproximamos, ¿no? A que el maestro organice su planificación anual. Entonces, en ese marco, hay que mapear, ¿no? La cantidad de experiencias que vamos a desarrollar, y lo que tenemos es en el 2021, en educación primaria se van a desarrollar 10 experiencias, ¿no? Y su duración de esas experiencias es entre 3 semanas en algunos casos, y en algunas experiencias 2 semanas, ¿no? Entonces, mira, ahí tenemos una matriz de doble entrada, iniciando por estamos enumerando el número de experiencias, va del 1 al 10, ¿no? El ciclo que va a trabajar, ¿no? Entonces, en este caso, el ejemplo que estoy poniendo va a ser del cuarto ciclo. La situación, vamos a iniciar por ciudadanía y convivencia en la diversidad. Eso es la situación eje que lo llamamos el año pasado. El calendario comunal, ¿no? La recolección de frutos. En el contexto amazónico, a esta época de abril, porque estas experiencias van a iniciar en abril, entonces, entre marzo y abril, la gente está todavía en esta actividad, ¿no? Pero paralelo a ello también hacen otras actividades, ¿no? Pero la más visible quizás sea esta, la recolección de frutos. Entonces, a partir, mira, de la situación, ¿no? Que es ciudadanía y convivencia en la diversidad, entonces hay que ir pensando en un título de la experiencia, pero también de la lectura de tu calendario comunal. Si mi calendario comunal en esta época está diciendo la gente está trabajando en la recolección de frutos silvestres, ¿no? Entonces ahí, tanto en la ciudadanía y convivencia de diversidad y en el calendario comunal, me imagino también hay una serie de necesidades, hay problemas que necesitamos abordar, ¿no? Con nuestros estudiantes. Entonces proponemos un título de experiencia de aprendizaje, que esto es provisional, porque es una planificación anual, ¿no? Entonces este título podemos decir, ¿no? De esta manera, aprendemos a tomar decisiones, ¿no? En la recolección de frutos silvestres y actividades de la comunidad para convivir en armonía. Entonces, mira, este título, como verán ustedes, recoge, ¿no? La situación, ¿no? De la coyuntura actual en el mundo, que es la convivencia y en la diversidad, ¿no? De cómo estamos nosotros moviéndonos en el mundo, ¿no? En este escenario bien complejo, pero también estamos recogiendo las actividades del calendario comunal, ¿no? Ahí está un título sugerido. Y planteamos un pequeño resumen de la situación. Entonces podemos decir, ¿no? De esta manera, ya es y en el desarrollo de la misma experiencia iremos enriqueciendo y mejorando, ¿no? Las decisiones son parte de nuestra vida y las tomamos todos los días, eso es cierto, ¿no? Las decisiones que tomamos en la recolección de frutos, mira, ahí aparece el calendario comunal, lo situamos muy bien al contexto, y en las actividades que realizamos en la vida diaria, no solo, no solo dice en la recolección de frutos, pero te está diciendo en las actividades que realizamos en la vida diaria, tienen consecuencias positivas y también negativas, ¿no? Que influyen en nuestra vida. Pero no solo en nosotros, también, ¿no? Como nosotros, los andinos, los amazónicos, somos una comunidad inclusiva, entonces hay que pensar en todos, ¿no? Pero también tienen consecuencias positivas y negativas que influyen en nuestra vida, la de nuestras familias y de muchas otras personas más. Entonces, esto está como describiendo un poco la situación, pero también aquí planteamos una pregunta que es también provisional, ¿no? Que vaya para el reto, ¿no? ¿Cómo tomo la mejor decisión que beneficie a mi familia y a los demás? ¿Ves? Entonces, la duración de esta experiencia está pensado para 3 semanas, del 5 al 23 de abril, y también, ¿no? Estoy recogiendo aquí qué competencias yo voy a movilizar en esta experiencia, ¿no? Entonces, una de ellas, que es fundamental, ¿no?
si uno revisa el currículo, claro, cuando tenemos que tomar decisiones, entonces tenemos que desarrollar esta competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, ¿no? Y a su vez también, bueno, si vamos a tomar decisiones hay que recoger información. Entonces tenemos que quizás hacer, habrá información numérica, entonces entra a resolver problemas de gestión de datos, incertidumbre, ¿no? Tenemos que recoger información escrita, ¿no? Entonces los chicos tienen que hacer lectura de diversos tipos de texto, de escribir, ¿no? Escribe también, ¿no? Tienen que lo que han indagado, lo que han recogido información, tienen que escribir, entonces aparece escribe, y las competencias transversales, ¿no? Se desenvuelven en el entorno virtual es generado por las TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Y los enfoques transversales, que también son provisionales, los podemos reflexionar, ¿no? Intercultural y de derecho. Entonces, ¿por qué no pongo aquí más competencias? ¿Por qué no pudiera poner 14, 15, ¿no? Entonces hay que mirar, ¿no? Hay que dimensionar cuántas competencias realmente necesita movilizar el estudiante para responder a este reto. Entonces, ese análisis todavía va a continuar, ¿no? Porque tengo que ver su producto, tengo que ver su propósito, ¿no? Y los criterios con los que vamos a evaluar, ¿no? Entonces, por el momento es esto, ¿no? En la planificación anual, ¿no? Pero sí, lo ideal es no atomizar de muchas competencias, ¿no? Porque si sumamos a ello las competencias transversales, entonces, mira, aquí ya tenemos 2, 3, como 6 competencias, ¿no? Y creo que es suficiente para esta experiencia que va a durar 3 semanas. Entonces, mira, lo que estamos haciendo nosotros desde la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe para todos los medios, porque vamos a tener recursos de Aprendo en Casa IBE para la web, va a estar en tabletas, vamos a salir también televisión, pero ahí tiene otra finalidad, tiene otro objetivo, y en la radio. Entonces todas estas tienen que se desarrollan a partir de esta misma experiencia. Entonces ahí también ustedes me dirán, por ejemplo, pero yo cuando tengo en la web tengo muy buena cantidad de actividades, ¿no? Cosa que en la radio no lo voy a tener, ¿no? Porque por las limitaciones de tiempo, de espacio y de todo. Entonces ahí también es flexible de acuerdo a cada medio, ¿no? Y ahora sí ingresamos a nuestro, diremos, a lo fundamental de lo que es el día de hoy y la experiencia de aprendizaje. Entonces, como verán ustedes, ya tenemos casi un par de años, ¿no? Trabajando experiencias de aprendizaje, ¿no? Estas han sido definidas como un conjunto de actividades, ¿no? Que conducen a los estudiantes a enfrentar a una situación o problema complejo. Mira, repitan junto conmigo, ¿no? Conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un problema. ¿Ves? Entonces, lo que hemos analizado anteriormente, el contexto global, ¿no? De coyuntura del COVID y otros problemas mundiales y nacionales que pueda haber, como las elecciones, ¿no? Y lo que está en el calendario comunal, el conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un problema complejo. Lo que entonces tenemos que revisar si realmente lo que hemos planteado en nuestra planificación anual como un borrador, ¿no? Como un provisional, si ya responde o no a esta, ¿no? Se desarrolla en etapas sucesivas, es decir, que una experiencia no es para en un par de días, ¿no? Yo, el estudiante lo lleve, ¿no? Se desarrolla en etapas sucesivas, ¿no? Termina una actividad, pasa a la siguiente, hasta el producto final, ¿no? Entonces se extiende en varias sesiones, ¿no? Pero esas sesiones deben ser secuenciadas, ¿no? No deben ser como temáticas, sino sumamente articuladas. Las actividades, ¿no? Son potentes, desarrollan el pensamiento complejo, ¿no? Porque es interdisciplinario, implica la movilización de varias competencias, es sistémico también porque hay una relación entre una y otra que debe tener interdependencia entre sí, ¿no? Y una secuencia lógica que es clave. Entonces, hay que evaluar bien nuestras actividades, si lo que estoy haciendo realmente contribuye o no a encontrar, a lograr el reto que se ha planteado, ¿no? Debe hacer referencia directa a contextos reales o simulados, ¿no? Entonces, veremos cuando presentamos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si realmente estamos describiendo el contexto real o es un contexto simulado. Y si es posible, dice, debemos realizar en dichos contextos, es lo más fundamental. Entonces, estamos en un contexto ahorita de, por lo menos marzo, en un contexto de trabajo a distancia. Entonces, ¿hasta qué nivel, por ejemplo, en una semipresencialidad y una presencialidad nos conduce a esto, ¿no? Es una planificación intencionalmente planificada, no por los docentes, también puede ser planteada de acuerdo con los estudiantes, ¿no? En este caso ya es
las experiencias están planteadas, ¿no? Prácticamente intencionalmente. Pero igual lo puede hacer el maestro también, ¿no? Pero también te da la posibilidad de que puede ser planteado con los propios estudiantes. E incluso dice, si las posibilidades lo permiten, puede ser que los estudiantes planteen de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío. Entonces, ¿esto qué implica, por ejemplo? En la medida que nosotros trabajemos siempre, ¿no? Experiencias de aprendizaje, lo consensuamos con los chicos, lo compartimos con ellos, lo decidimos con ellos, entonces se van a acostumbrar y al final se van a convertir en estudiantes que tienen autonomía, ¿no? Y van a ser más fácil plantear nuevas experiencias, ¿no? Algunos elementos básicos, claves que debe tener nuestra experiencia de aprendizaje, hemos dicho, ¿no? Es la situación, esto debe tener también un reto, de dónde parte, hay que tomar en cuenta las actividades socioproductivas del calendario comunal, ¿no? Los problemas, las problemáticas locales, ¿no? Los saberes, el contexto de la coyuntura actual, ¿no? Las grandes situaciones que hemos hablado, también el COVID y de las elecciones, ¿no? De igual manera, el propósito de aprendizaje, ¿no? Que debe describir, ¿no? Las competencias que se van a movilizar, las producciones y actuaciones que deben ser claras, ¿no? Los criterios de evaluación, igual como las producciones y todo lo que corresponde a la experiencia debe ser de entendimiento para el estudiante, ¿no? Deben ser claras, comprensibles, ¿no? Parafraseadas en el lenguaje de estudiante, y una secuencia de actividades, y en esta sí, a nosotros nos debe ayudar, ¿no? Desarrollar las actividades, pero también en el marco del diálogo de saberes. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir reflexionando con relación a algunos ejemplos que les voy a plantear, ¿no? Empecemos por el título de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, es necesario siempre tener, ¿no? Algunos criterios para esto. Y aquí los voy a compartir con ustedes, ¿no? Uno de ellos. El título dice: de la experiencia de aprendizaje permite conocer, inferir desde una visión global de qué tratará la experiencia, ¿no? ¿De qué va a tratar esta experiencia? Y dice, mirando el título ya puede saber el maestro, el estudiante, ¿no? De qué va a tratar la experiencia, ¿no? Además es adecuado para el estudiante, ¿no? Que es el destinatario. El título no se centra únicamente en el producto. Es fundamental, y lo iremos revisando en los ejemplos que vamos a plantear, ¿no? Evita el uso de gerundios, títulos atractivos y motivadores para el estudiante. Tenemos como el ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ya 1, 2, 3, 4 ejemplos de títulos, ¿no? La pregunta dice, ¿cuál es el título más pertinente para el contexto de tus estudiantes? Entonces, con estos criterios vamos a ir también evaluando, ¿no? ¿Ya? Primero dice, ¿no? ¿Qué son la toma de decisiones? Porque a algunos les gusta, también les encanta, ¿no? Poner el nombre de su experiencia como una pregunta. ¿Ya? Analicen ustedes ahí, a ver, si esto responde realmente a estos criterios. Ajá. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes? A ver. ¿Ah? El segundo, aprendiendo a tomar decisiones para convivir en armonía. Ajá. ¿Qué difiere entre el primero y el segundo? ¿No? Y luego tenemos aquí, aprendemos a tomar decisiones en la recolección de frutos y en otras actividades para convivir en armonía. ¿No? ¿Y esto para qué contexto será, no? Aprendemos a tomar decisiones en la recolección de frutos y en otras actividades para convivir en armonía. Entonces, y finalmente, aprendemos a tomar decisiones en la cosecha y en otras actividades para convivir en armonía. Entonces, mira, vayamos ahí evaluando, ¿no? Con nuestros criterios. El título de la experiencia de aprendizaje permite conocer e inferir desde una visión global de qué tratará la experiencia. Además, es adecuada para el estudiante como destinatario, ¿no? El título no se centra únicamente en el producto. Evita el uso de gerundios, título atractivo y motivador. Mira, entonces, con estos criterios, con este criterio, es un solo criterio, ¿no? Entonces, a la primera, ¿qué decimos, no? ¿Qué son la toma de decisiones? Porque aquí me está diciendo que simplemente los chicos van a responder, ¿no? Una experiencia que es conceptual, ¿no? Entonces, no sé si para cuánto tiempo duraría esta experiencia, ¿no? ¿Qué son la toma de decisiones? Entonces está más tematizado como temas
no cumpliría, ¿no?, con lo que implica desarrollar una experiencia, ¿no? El segundo, aprendiendo a tomar decisiones para convivir en armonía, que ya, de todas maneras, mira, título de experiencia de aprendizaje permite conocer, inferir desde una visión global de qué tratará la experiencia, sí, responde con eso, pero ¿cuál es lo que no está respondiendo, no? Porque la pregunta dice, ¿cuál es el título más pertinente para el contexto de tus estudiantes? A su vez, ¿eh? Entonces, mira, hemos dicho que hay que evitar el uso de gerundios, ¿no? Entonces, el gerundio es cuando termina en endo, ¿no? Y no sé, aprendiendo, dice a tomar. Entonces, no es no es un título sugerido, ¿no?, para el estudiante. ¿Por qué? Porque en realidad no me invita, no me compromete como estudiante aprendiendo, ¿no? No me compromete, no es tan atractivo para mí, no me involucra a mí. Entonces, aprendiendo a tomar decisiones para conmigo. Pero cuando tú comparas con el siguiente título, dice, aprendemos a tomar decisiones, ya, por otro lado, mira, te compromete, ¿no? Y no solo a ti, también con quienes te vas a relacionar. En este contexto, yo sé que los estudiantes están en casa, pero están acompañados de su familia, ¿no?, mínimamente. Si están en el aula, en una semipresencialidad, estarán con sus colegas, con su maestro, y más aún si están en una presencialidad, estarán maestro-estudiante de manera permanente, ¿no? Entonces, mira, sí, este título es más adecuado, diremos, ¿no?, más adecuado porque te compromete, por un lado, compromete al estudiante a trabajar de manera articulada, de manera trabajar en equipo, ¿no? De relacionarse con sus pares, con sus padres, ¿no? Pero a su vez, este título te sitúa mejor, ¿no? Porque se acerca al contexto del estudiante. Dice, más arriba dice, aprendiendo a tomar decisiones para convivir, pero ¿en qué? ¿En qué contexto? ¿No? En cambio, el otro dice, en la recolección de frutos. El chico va a decir, muy bien, vamos a tomar decisiones en la recolección de frutos y en otras actividades para convivir. Entonces, no solo se centra en lo que dice, por ejemplo, la actividad, ¿no?, del calendario comunal, sino también recoge otras actividades que pueden estar también incluidas ahí, aquellos que son, ¿no?, de impacto regional, nacional y global, ¿no? Igual manera, por ejemplo, esto es del lado amazónico, igual en el lado andino, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver enseguida, por ejemplo, cómo estamos planteando para las experiencias para los diversos medios, ¿no? Aprendemos a tomar decisiones en la cosecha y en otras actividades para convivir con armonía. Entonces aquí este título recoge, ¿no?, el contexto local, pero también recoge la situación, ¿no?, de macro eje, como diríamos. Entonces, mira, ahí tenemos unos ejemplos para poder nosotros afinar, ¿no?, nuestras experiencias. Cada vez más creo que nos damos cuenta y analizamos que algo falta en nuestro trabajo, ¿no?, y así avanzamos. Bien, hasta ahí hemos terminado con el título de experiencia y pasamos a la experiencia misma, ¿no? Aprendemos a tomar decisiones en la recolección de fruto y otras actividades para convivir en armonía. Entonces, de lo que hemos reflexionado, mira, yo les estoy mostrando aquí dos de ellas que ya hemos nosotros colocado, ¿no?, para las tabletas. Va a estar igual en la web, ¿no?, pero también con este mismo se va a trabajar radio, ¿no? Entonces, ahí está para el lado amazónico, aprendemos a tomar decisiones en la recolección de frutos y otras actividades para convivir en armonía. Aprendemos a tomar decisiones en la cosecha y otras actividades para convivir en armonía. Entonces está bien claro, mira, para el chico ahí. Así vamos trabajando y yo sé que ustedes también pueden poner otros nombres, pero que cumplan con esos criterios, ¿no? Enseguida vamos a ingresar ya en la situación misma, ¿no? ¿Cómo debes... que debes tener una buena situación de aprendizaje? Entonces aquí vamos a hacer una lectura de algunos criterios, ¿no?, para el planteamiento de la situación, ¿no? Describe contextos específicos, ¿no?, identificados a partir de las situaciones, así que de las 5 consensuadas y el calendario comunal. Mira, como hemos revisado ya, esto creo que lo vamos a ver mirando la situación, pero desde el título ya me dice mucho, ¿no? Identifica y describe aspectos en esta parte, ¿no?, y contextos específicos vinculados a estas situaciones, tanto a nivel local, regional, nacional, global, las cuales son reales o simuladas posibles en la realidad, creadas intencionalmente para el desarrollo de los aprendizajes. Aquí sí hay que dimensionar bien, ¿no?,
por ejemplo, yo te estoy presentando del cuarto ciclo, que es el intermedio, ¿no? En el ejemplo. Entonces, mira, en el tercer ciclo, por ejemplo, hablar de toma de decisiones con un lenguaje mucho más técnico es muy complicado para los estudiantes, ¿no? Entonces, por eso que en los títulos de las experiencias del tercer ciclo no van a salir así que aprendamos a tomar decisiones, ¿no? Van a salir ahí, aprendamos a decidir, ¿no? O a seleccionar, aprendemos a seleccionar, porque una manera de los chicos en esa edad seleccionan, ¿no? La ropa que les gusta, a qué hora van a jugar, y ya deben ir también trabajando a ese nivel, ¿no? Pero en el quinto, sexto, por ejemplo, en el cuarto grado nosotros vamos a trabajar quizás hasta de cómo se toma decisiones, por ejemplo, a nivel de la comunidad, en la actividad socioproductiva, en este caso de la cosecha de papa hoy, de la recolección de frutos, que es en el contexto amazónico. Pero también en el cuarto ciclo vamos a abordar, ¿no? De cómo se toman decisiones en las actividades de la comunidad. En la comunidad hay muchas actividades, ¿no? Hay quizás problemas locales que hay que abordar, ¿no? Algunas eligen sus autoridades, cambian sus autoridades, quizás aparecen otros asuntos, ¿no? Del bien común, ¿ya? De la limpieza, de la seguridad, etc. Pero en el quinto, sexto, por ejemplo, vamos a trabajar también, además de eso, vamos a trabajar sobre las elecciones nacionales, ¿no? Que es parte de la coyuntura. ¿Sí? Entonces, otro ítem importante dice, permite abordar problemáticas, actitudes, estereotipos, sesgos relacionados con los enfoques transversales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, vemos que en un contexto hay problemas relacionados, ¿no? con los enfoques transversales, como puede ser, en nuestro caso, siempre hay discriminación, ¿no? Por origen, sobre la lengua, ¿no? Hasta en los servicios públicos, ¿no? A veces, por no hablar la misma lengua de quienes nos atienden, a veces somos el último. Mientras tanto, por ejemplo, algunas sí se priorizan tan rápidamente, ¿no? En el caso patético, ¿no? Del caso Vizcarra, por ejemplo, ¿no? De cómo se han vacunado. Entonces, eso también tiene que ver con estos asuntos, ¿no? Del enfoque de derecho, ¿no? Con los valores que impregna el currículo ahí. Se plantea una pregunta y una descripción de lo que debe hacer el estudiante, entonces el reto, ¿no? Esta pregunta o descripción intencionada debe ser abierta, clara y permitir que el estudiante pueda reflexionar y hacer uso de sus competencias a partir de la situación planteada. Además, le genere un interés o cuestionamiento a sus conocimientos, concepciones, actitudes y representaciones, ¿no? Representaciones, vivencias, emociones, ideas, entre otras, ¿no? Entonces, ahí está un criterio clave. Conlleva poner en juego diversas competencias, es clave, ¿no? Para el desarrollo del actuar competente del estudiante. Esto implica que el estudiante, al estar enfrentando a una situación retadora y desafiante, ¿no? Y además de ser significativa para él o ella, despliegue y ponga en juego diversas competencias, como leer, escribir, indagar, resolver problemas, reflexionar y tomar decisiones para encontrar una situación. Entonces ahí aterrizamos un poco con la definición de experiencia, ¿no? Son actividades bien potentes, ¿no? Las experiencias que desarrollan el pensamiento complejo, que se desarrolla de manera sistémica. Entonces aquí aparece un conjunto de características, mira, de la situación, ¿no? Que debe ser, uno, situada en el contexto, debe describir el contexto, debe ser retadora, debe ser desafiante, significativa para el estudiante, debe generar interés, ¿no? Y lo más importante, que debe movilizar múltiples competencias, ¿no? ¿Ya? Y a la vez que la resolución no sea pues tan sencilla, ¿no? Que esto sea complejo, ayuda a indagar, buscar fuentes de información, resolver problemas. Mira, entonces ahí concuerda. Entonces, estos criterios nos van a servir también para seguir evaluando las demás, los ejemplos que vamos a plantear. Entonces yo pongo aquí un par de ejemplos que hemos trabajado para las experiencias de aprendizaje, ¿no? Uno es del lado amazónico y el otro del lado andino. Y una sugerencia aquí para todos los maestros, ¿no? Que en este momento nos están escuchando aquí. Como dije, mira, muchos maestros, ¿no? En su trabajo van a tratar de contextualizar, ¿no? Las experiencias de Aprenda en Casa. Y eso está bien. Muchos maestros
van a quizás generar nuevas experiencias, ¿no? Entonces, para aquellos que van a construir nuevas experiencias, entonces ahí le damos las pautas, ¿no? Los criterios que son clave para que puedan formular o plantear una nueva situación. Entonces, para aquellos que van a adaptar, contextualizar esta situación, ¿no? Para las necesidades de sus estudiantes, para su contexto, para el contexto de sus estudiantes, entonces sí, si yo cambio, por ejemplo, parte de la situación, voy a cambiar también, quizás ajustar mi reto, y voy a ajustar también el propósito y además el producto, ¿no? Y también las actividades. Mira, pero si yo, por ejemplo, de esta experiencia que es sugerida, ¿no? Para el maestro, yo digo ya, muy bien, la situación está chévere, ¿no? Bacán, cuadra, muy bien, pero yo quiero cambiar el reto. Quiero precisar mejor el reto, complejizar mejor el reto, sí, es válido, ¿no? Pero eso implica, por ejemplo, si tú precisas el reto, quizás te está invitando, por ejemplo, a desarrollar otras competencias más, que tienes que incluir en el propósito, que tienes que tomar en cuenta en el producto y a su vez en la secuencia de tus actividades. Pero puede haber que en algún caso ocurre, ¿no? Que solamente cambias el propósito o el producto. Entonces igual, ¿no? Si cambias el producto, tienes que volver a mirar la situación, precisarlo ahí, igual, ¿no? El reto y el propósito, ¿no? Entonces, esas cosas sí hay que analizarlo bien y hay que pensarlo, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí se van a dar cuenta ustedes, nosotros como de una misma situación que en algún momento teníamos como una situación matriz, ¿no? Para todo el Ministerio de Educación, luego hemos ido también adaptando al contexto, ¿no? De los modelos de servicio educativo. Y en este caso nosotros estamos aquí para el contexto amazónico y para el contexto andino. Entonces voy a hacer lectura, ¿no? De la situación que con ustedes estamos compartiendo y estamos estrenando, ¿no? De lo que van a ser las primeras experiencias del cuarto ciclo, ¿no? Entonces, ¿de qué situación partimos? Le estamos presentando de esta manera a los chicos, ¿no? Puede haber otra manera de redactar, ¿no? Como siempre hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, aquí le describimos la situación, ¿no? Las decisiones son parte de nuestra vida, que tienen que ser entendidas por los estudiantes y que tienen que ser compartidas con los estudiantes. No hay que olvidarnos eso, ¿no? Es fundamental que sean entendidas por el estudiante, compartidas, porque si hay algo que reajustar al lenguaje del estudiante, hay que hacerlo. Entonces, las decisiones son parte de nuestra vida, y es cuarto grado, ¿no? Y tercero y cuarto, ¿no? Y las tomamos todos los días. En esta época participamos con nuestra familia en la recolección de frutos silvestres y actividades de la comunidad, en que decidimos, ¿no? Por ejemplo, cuándo iniciar la recolección, qué herramientas utilizar, quiénes y cómo nos ayudarán, quién pedirá permiso a las deidades del bosque. También a nivel de la comunidad decidimos al elegir a nuestros representantes o autoridades. Las decisiones que tomamos en las actividades que realizamos en la vida diaria y al elegir nuestras autoridades tienen consecuencias positivas y negativas que influyen en nuestra vida, en la de nuestras familias y de muchas otras personas. El reto que voy a enfrentar es lo que está pensado para el estudiante, ¿no? ¿Cómo tomo la mejor decisión que beneficie a mi familia y a los demás? Vamos ahora a comparar con lo que dice la situación para el contexto andino, ¿no? Del mismo siglo. Dice lo siguiente, ¿no? ¿De qué situación partimos? Las decisiones son parte de nuestra vida y las tomamos todos los días, está lo mismo que el amazónico. En esta época, mira, lo que estamos aquí es precisando y estamos contextualizando, ¿no? A su realidad. En esta época participamos con nuestra familia en la cosecha de productos y actividades de la comunidad en que decidimos, por ejemplo, ¿no? Cuándo iniciar la cosecha, qué herramientas utilizar, quiénes y cómo nos ayudarán, quién hará la ofrenda a la Madre Tierra. También a nivel de la comunidad decidimos al elegir nuestros representantes o autoridades. Las decisiones que tomamos en las actividades que realizamos en la vida diaria tienen consecuencias positivas y negativas que influyen en nuestra vida, de nuestras familias y de muchas otras personas. El reto es el mismo para ambos. ¿Cómo tomo la mejor decisión que beneficia a mi familia y a los demás? ¿Algo podemos mejorar aquí? Sí, no hay problema. ¿Algo queremos precisar? Sí. Podemos hacerlo a nivel de reto o podemos hacerlo a nivel de la misma descripción, entonces. Entonces, volviendo a nuestros criterios, ¿no? Que yo les acabé de hacer lectura, ¿ya?
Ya estoy con el tiempo, pero unos minutos más, ¿no? Entonces, ambas situaciones describen los contextos específicos identificados a partir de las situaciones consensuadas y el calendario comunal. ¿Ya? Entonces, claro, está describiendo aquí en ambos casos, ¿no?, el contexto específico de la cosecha, ¿no?, por el lado andino, y de la recolección de frutos del lado amazónico. Pero también hace referencia a la situación de la convivencia, por ejemplo, de la situación macro. Entonces, la toma de decisiones es parte de nuestra vida y la tomamos todos los días, ¿no? Cuando decimos influyen en nuestra vida, en nuestras familias y en muchas otras personas más, nos estamos refiriendo aquí, y de hecho está para una buena convivencia, y no solo en la convivencia, también nos está diciendo ahí que va a ser para el ambiente, ¿no? O sea, es ciudadanía y convivencia en la diversidad, Entonces estamos abordando ahí la diversidad. Permite abordar problemáticas, actitudes, estereotipos, sesgos relacionados a enfoques transversales. Ya, muy bien, claro. En esta actividad va a haber tomas de decisiones que son inadecuadas, ¿no? Quizás se va a reflexionar sobre casos, etcétera, etcétera. Pero también sobre aquellas que son positivas, ¿no?, que son favorables. No solo hay que abordar lo que es negativo, ¿sí? Entonces, y luego la pregunta, ¿no?, de la descripción. ¿Cómo tomo la mejor decisión que me beneficia a mí? Esta pregunta o descripción es intencional, ¿no? ¿Es abierta? ¿Es una de las condiciones que debe cumplir? ¿O es cerrada? Porque a veces algunos los plantean directo al producto, ¿no? Entonces tiene que ser más abierta para que el chico pueda movilizar sus competencias, ¿no? Debe estar abierta, clara y permitir, dice, que el estudiante pueda reflexionar y hacer uso de sus competencias, ¿no? Y a su vez, de sus vivencias, emociones, creencias, entre otras. Mira, entonces aquí te da múltiples posibilidades, ¿no?, para abordar de lo local. Cuando digo, ¿cómo tomo la mejor decisión que beneficia a mi familia y a los demás? Por ejemplo, puedo abordar de lo local también, pero a la vez puedo yo hacer un abordaje a nivel global. ¿Sí? ¿Cómo se toma en una comunidad indígena, por ejemplo, ¿no? Y eso, ¿en qué puede aportar en la toma de decisiones de otros pueblos? O lo que está ocurriendo, por ejemplo, en otros pueblos, hay que cuestionarlas, ¿no? Y cómo nosotros aportamos ahí. Y conlleva poner en juego diversas competencias. Mira, el reto que voy a enfrentar es cómo tomo la mejor decisión que beneficia a mí, a mi familia y a los demás, ¿no? Entonces, mira, al hacer lectura, ¿no?, de la descripción más el reto, entonces ya debe invitarme a qué competencias va a desarrollar los estudiantes. Sobre eso lo voy a dejar en pausa porque mi compañero Mauro va a también enfatizar. Entonces, yo hago un pequeño alto aquí con relación a mi exposición para dar pase a mi compañero Mauro. Muchas gracias. Mauro, ¿vas a...? Sí. Muchas gracias, Tom. A continuación, vamos a recibir al profesor Mauro, quien nos presentará experiencia de aprendizaje, propósito y producto. Y dejamos las preguntas para el último bloque, queridos colegas participantes de este evento. Adelante, profesor Mauro. Ya, gracias, muy amable, estimado Wilfredo. Muchas gracias, maestro Milton. Vamos a continuar desarrollando esta explicación sobre la elaboración de las experiencias de aprendizaje. Vamos a detenernos un poco más con respecto a la situación. En la situación, nuestro compañero ya nos ha estado diciendo de que tiene que describirse la problemática que se ha encontrado, una situación real que se ha encontrado. Y esa descripción implica un contexto. ¿En qué lugar sucede esto? Cuando contextualicemos cada uno de nosotros, tenemos que aterrizar en un territorio. ¿En qué territorio vamos a trabajar? ¿Qué está sucediendo en este territorio? ¿Se vincula con el calendario comunal que se propone en esta situación? Si no se vincula, entonces trabajamos con el calendario pertinente a nuestro contexto. Eso es un proceso de contextualización que cada uno de los maestros tenemos que hacer. Por otro lado, también tenemos que contextualizar
sobre si aquí nos está retando cómo tomo la mejor decisión, entonces las decisiones en la parte de arriba nos están diciendo, por ejemplo, cómo es la decisión en la época de cosechas. ¿Cómo se toman las decisiones en la época de cosechas? Pero ¿qué tal mi comunidad no está en cosecha, sino está en pesca? Entonces tengo que hablar de cómo son las decisiones para participar en la pesca. O en todo caso, también ustedes van a ver las diferentes situaciones, como el otro día decía, los escenarios o los espacios de vida. Cuando hablo de los espacios de vida, ¿cómo son las decisiones? ¿Cómo son las decisiones en la vida familiar dentro del hogar? ¿Qué decisiones se toman? ¿Qué decisiones toman los padres? ¿Qué decisiones toman los hijos? ¿Y por qué algunas decisiones no toman los niños y las niñas? Y también en otro escenario, en otro espacio de vida, es que también podamos ver qué está sucediendo en las chacras. ¿Qué está sucediendo en el agua? Un espacio también de vida. ¿Qué está sucediendo en el monte o en el bosque? Entonces, vamos a tener que contextualizar esta situación a nuestras realidades para que esté en una situación real, auténtica, de tal forma que el estudiante perciba como suyo esta situación. Además, el reto que voy a enfrentar, el reto tiene que estar de acuerdo al lenguaje del niño, tiene que estar de acuerdo a los intereses de los estudiantes, tiene que ser motivador. Si no me motiva, no podría yo por obligación hacer. Por lo tanto, tengo que, en lo posible, aproximarme, buscar la motivación que le va a activar al estudiante a indagar, ya, a buscar información, a movilizar diferentes recursos, ¿no? Actitudes, conocimientos, habilidades, en fin, para que pueda responder. De tal forma que el estudiante pueda participar plenamente en la solución. Yo quiero aclarar también que cuando hacemos una situación de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje, no podemos enfrascarnos solamente en el mundo global, en las cosas que solamente vienen de afuera, porque estaríamos evitando o estaríamos limitando al estudiante a que pueda construir su identidad, pueda aprender desde sus saberes ancestrales, desde su cultura, desde el conocimiento de su geografía y su paisaje, desde sus potencialidades. Pero tampoco nos podemos quedar en una situación que solamente considere su contexto, su localidad y su territorio. No, también si hacemos ese trabajo, también lo estaríamos enfrascando al estudiante solamente en su contexto, limitando a que pueda aprender de situaciones reales, auténticas, que están pasando y suscitando fuera de su contexto. Por lo que nosotros sugerimos desde una educación intercultural bilingüe que las experiencias de aprendizaje tienen que combinar situaciones reales, auténticas de su comunidad, de su localidad, de su interés, pero al mismo tiempo con situaciones nacionales y globales, por lo que el estudiante desarrollará en esta diversidad sus potencialidades. El reto, como les decía, también hay que graduar de acuerdo al grado en que se encuentra el estudiante, porque podría que, si es muy complejo, el estudiante va a quedar un poco triste porque no va a alcanzar la meta, ¿no? Defraudado. Pero tampoco no le podemos plantear un reto muy sencillo, porque le va a ser muy fácil trabajarlo. Por lo que tenemos que graduar que el reto tenga que ser realmente motivador, retador y de alta demanda cognitiva. Cuando digo de alta demanda cognitiva, es que el reto debería, por autonomacia, movilizar la indagación, debería hacer leer al estudiante en diferentes y buscar información en diferentes fuentes, tanto en fuentes numéricas, en
en audiovisuales, orales, en textos, ¿no? Entonces, y además que él pueda encontrar soluciones. El reto no debería tener una sola solución, no debería tener un solo camino. Tampoco el reto tiene que ir necesariamente por el camino que se ha imaginado el maestro. El reto es para que el niño, haciendo uso de su autonomía, de sus propias posibilidades, busque, indague, encuentre información, encuentre soluciones alternativas y a partir de eso pueda ir reflexionando. Con esos alcances más pasamos a ver el propósito. El propósito es aquello que nosotros queremos lograr. Y en este caso hay dos cosas que lograr. Regreso. ¿Qué voy a lograr? Uno, responder a la pregunta que está en el reto. ¿Cómo tomo la mejor decisión que beneficie a mi familia y a los demás en la cosecha y en las otras actividades? Si estoy en lo amazónico, ¿cómo tomo la mejor decisión que beneficie a mi familia y a los demás en la cosecha de frutos y en las otras actividades? Entonces, uno es el propósito responder, ¿no?, a este reto, pero el otro reto es el desarrollo de las competencias. ¿Qué competencias necesito movilizar y desarrollar para alcanzar a lograr responder a esta pregunta? Entonces, yo tengo dos retos. Un reto, responder a la pregunta, responder a la situación problemática, pero el otro reto es saltar de un nivel a otro nivel en el desarrollo de la competencia, de un nivel inicio a un nivel proceso, o de un nivel proceso a un nivel de satisfacción en términos de logro de competencia con respecto al estándar y al grado. Entonces, ahí tengo dos propósitos. Vamos a ver los criterios que debemos tener en cuenta en los propósitos. El propósito es lo que se espera que el estudiante logre, desarrolle en una experiencia de aprendizaje. Se vincula con la situación y se vincula con las competencias. Ahí está bien clarito, ¿ya? Que el propósito es lo que se espera que el estudiante logre y está vinculado con la situación y se vincula con las competencias. Por otro lado, el otro criterio es, dependiendo de la experiencia de aprendizaje, se han considerado las competencias transversales. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs. Como les decía el otro día, si los estudiantes cuentan con tablet o están desarrollando aprendizajes a través de la web, entonces ahí sí desarrollamos las competencias transversales se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs, porque van a utilizar herramientas tecnológicas, ¿no? Herramientas tecnológicas. Por ejemplo, van a utilizar el Word, el Excel, el XMAI, PowerPoint, ¿no? Las herramientas. Pero también van a utilizar recursos, contenidos digitales. Y los contenidos digitales están los videos, están por ejemplo, algunas diapositivas que podrían revisar que ya están hechas, ¿no? Entonces, esos son contenidos digitales. Pero en este caso, desarrollar competencias de TIC se refiere a que el niño hace uso de las tecnologías. Por otro lado, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. En todas las experiencias tienen que estar presentes, en todas. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que desarrollar en todo momento su autonomía, gestionar su aprendizaje, tiene que reflexionar, tiene que cuestionarse, tiene que hacerse preguntas, repreguntas, tiene que aprender a buscar las respuestas, a buscar soluciones al problema. Presenta las competencias que requieren movilizarse para responder al reto planteado en la situación. Se refiere a aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar a partir de una situación. Por tanto, responde a la pregunta, ¿qué van a aprender los estudiantes?
A partir de la experiencia que nos ha compartido Milton en la zona amazónica, ¿qué esperamos que los estudiantes aprendan? En esta experiencia, el estudiante a sí mismo se responde, ¿no? En esta experiencia aprenderé a tomar mejores decisiones sobre la recolección de frutos y otras actividades que me beneficien a mi familia y a los demás a partir del análisis, interpretación y reflexión de casos. La opinión de mis padres, personas de la comunidad, como los sabios, los apus, mis abuelos, así como la revisión de diversas fuentes de información para elaborar una recopilación de experiencias sobre mis decisiones y compartirlas con mi familia. Si se han dado cuenta, esto que aprenderé está respondiendo a la situación problemática presentada, pero al mismo tiempo nos está exigiendo a que tenemos que desarrollar, movilizar competencias. Aquí sí les pregunto, ¿qué competencias en esta descripción, qué competencias me está pidiendo, me está motivando a que pueda desarrollar para lograr o resolver el reto? Identifiquemos. Acompáñenme, por favor. En esta experiencia, aprenderé a tomar mejores decisiones sobre la recolección de frutos y otras actividades que me beneficien a mi familia y a los demás. Cuando hablo de los demás, estamos hablando del bien común, a partir del análisis, interpretación y reflexión de casos. ¿Qué competencia lo desarrollo ahí? ¿Qué competencia me va a ayudar a resolver el reto? ¿Qué dicen, compañeros? Yo sé que no les puedo escuchar. Es una competencia de personal social. Muy bien. Vamos a dejar en suspenso. Ahí hay una competencia que necesita, que nos llama, que tenemos que desarrollarla. Luego dice, así como la revisión de diversas fuentes de información. Así como la revisión de diversas fuentes de información. ¿Qué competencia nos está exigiendo que desarrollemos para elaborar una recopilación? Dice, para elaborar una recopilación de experiencias sobre mis decisiones y compartirlas con mi familia. Y en esta parte, ¿qué competencia nos está pidiendo que desarrollemos? ¿A través de qué competencia vamos a desarrollar esto? ¿No? Elaborar una recopilación de experiencias. A ver, veamos si hemos acertado en nuestras opiniones. ¿Qué competencias desarrollaremos? Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿En qué parte nos pide eso? Aquí donde dice, en esta experiencia aprenderé a tomar mejores decisiones sobre la recolección de frutos y otras actividades que me beneficien a mi familia y a los demás, a partir del análisis, interpretación y reflexión de casos. Ahí está. Entonces, eso nos está exigiendo que desarrollemos, que movilicemos la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Luego dice, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. ¿En qué parte está eso? Dice, asimismo, la revisión de diversas fuentes de información, ¿no? Asimismo, la revisión de diversas fuentes de información. En esta parte nos está también proponiendo que lo tenemos que desarrollar, movilizar el desarrollo de la competencia lee. Pero diversas fuentes no solamente puede ser lee. ¿Qué más es? Diversas fuentes también se refiere a resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
Es decir, los estudiantes también pueden leer información numérica, tablas, ¿no? Entonces, aquí nos invita a que podamos también leer información a través de tablas, cuadros estadísticos. Y finalmente, en el propósito nos dice también que toda esta información vamos a tener que elaborar una recopilación de experiencias sobre mis decisiones y compartirlas con mi familia. Esto quiere decir, hasta ya tiene un destinatario, compartirlas con mi familia. Escribe diversos tipos de textos. Muy bien. Estas 4 competencias, de manera más puntual, relevante, es lo que nos exige a que desarrollemos en esta experiencia de aprendizaje. Pero también, al mismo tiempo, vamos a desarrollar la competencia transversal, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, solamente en el caso de los estudiantes que tienen tablet y estudiantes que trabajan con la página web. Estudiantes que trabajan con televisión, con radio, con algunos están trabajando, por ejemplo, con fichas autoinstructivas porque no tienen acceso a ninguna de ellas. Entonces, en esos casos, la tecnología no lo podrían desarrollar, no tienen el instrumento, pero sí gestiona su aprendizaje de forma autónoma. Esto de gestiona su aprendizaje de forma autónoma quiere decir que las actividades que vamos a proponer, las actividades en las cuales vamos a realizar tareas y acciones, tienen que retar al estudiante para que él mismo pueda tomar decisiones, escoger sus estrategias, ¿no? Escoger sus caminos, sus posibilidades. Y los maestros no le tenemos que dar un solo camino. Por otro lado, los enfoques transversales. En esta situación, en esta experiencia de aprendizaje, nosotros estamos proponiendo que podamos trabajar el enfoque intercultural y el enfoque de derechos. Bien. Y en la zona andina, el asunto es igual. ¿Por qué? Vamos a leer. En esta experiencia aprenderé a tomar mejores decisiones en la cosecha. La mayoría de en el ámbito andino, la mayoría nos encontramos en tiempos de cosecha. Por eso es que estamos aterrizando en una situación real. A tomar mejores decisiones en la cosecha y otras actividades que beneficie a mi familia y a los demás a partir del análisis, interpretación y reflexión de casos. La opinión de mis padres, personas de la comunidad, como los sabios, mis abuelos. Esta parte también me podría invitar a trabajar la oralidad. Si es necesario, lo podemos trabajar. Sobrecargar el desarrollo de muchas competencias tampoco no es favorable. Pero sí, si hay un espacio que nos permite y ustedes creen que lo puedan desarrollar, sí lo pueden hacer también, no hay problema. Como los sabios, mis abuelos, así como la revisión de diversas fuentes de información. Ahí está para la lectura. Para elaborar una recopilación de experiencias sobre mis decisiones y compartirlas con mi familia. Muy bien, entonces yo creo que el propósito debe ser compartido con los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante tiene que saber muy bien qué es lo que va a lograr en esta travesía pedagógica, en esta experiencia de aprendizaje. Tiene que tener clarito qué competencias, no le voy a decir qué competencias, sino le tengo que decirle qué cosas tiene que aprender. Tiene que aprender a tomar mejores decisiones. Tiene que aprender a analizar, a interpretar y a reflexionar a partir de los casos. Tiene que aprender a buscar información en diversas fuentes. Tiene que aprender a leer tablas, a hacer estadísticas. Tiene que aprender a escribir y en su escritura presentar la recopilación que hizo. Otro, la recopilación de experiencias, por ejemplo, no siempre puede ser escrita. Es decir, si en este caso les estaba mostrando en las competencias, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, es considerando que todos lo podemos hacer.
esta recopilación, la presentación de alternativas, de cómo se toman las mejores decisiones. Eso todos, absolutamente todos, lo podemos hacerlo a través de la escritura, ¿no? A través de esta competencia de escribir diversos tipos de textos en su lengua materna. Pero también los estudiantes que tienen las herramientas tecnológicas como tablet, o si tienen celulares y están participando a través de páginas web, tienen internet, entonces también hay otra posibilidad de que esta recopilación lo puedan hacer en audiovisuales, a través de grabaciones, ¿no? Pueden ser grabación de audios, grabación de videos, pueden grabar incluso algunas expresiones a través del arte que lo han hecho para tomar decisiones. Entonces, a través del uso de los diversos lenguajes, yo creo que los estudiantes tienen diferentes posibilidades de presentar esta recopilación. La recopilación lo pueden elaborar a través de la escritura o a través del manejo tecnológico. Continuamos con respecto a los productos. Los criterios que vamos a manejar en este caso, por ejemplo, tenemos plantea productos o actuaciones que evidencian el desarrollo de competencias en el proceso y al final de la experiencia. Se plantea productos, actuaciones, en donde el estudiante demuestra nivel de desarrollo de sus competencias, tanto en un producto o actuación integrador, como en aquellos que dan cuenta de competencias específicas en el proceso. Esas producciones, actuaciones, que recoges se constituyen en evidencias de aprendizaje de los desempeños de los estudiantes. Debes proporcionar múltiples opciones para que ellos expresen sus aprendizajes. Múltiples opciones para que ellos expresen sus aprendizajes. Lo pueden hacer a nivel oral, a nivel escrito, a nivel de grabaciones, a nivel de expresiones, expresiones corporales, expresiones de la diversidad de los lenguajes del arte. Entonces hay tantas formas de que los estudiantes nos podrían manifestar cómo han desarrollado sus competencias. ¿Cuál será mi producto final en este caso de la situación que estamos trabajando? Elaboraré una recopilación de experiencias sobre las decisiones que tomamos de manera personal y en nuestra familia y comunidad en la recolección de frutos y otras actividades considerando el bienestar de todas y todos. Eso es en la zona amazónica. Y en la zona andina elaboraré una recopilación de experiencias sobre mis decisiones, las decisiones de mi familia y comunidad en la cosecha y otras actividades que beneficien a todos y todas. Bien, este producto final lo que debería mostrar es la solución al reto. A ver, vamos a ver. ¿Cuál era el reto? El reto era, ¿cómo tomo la mejor decisión que beneficie a mi familia y a los demás? Y veamos el producto final. El producto final dice, elaboraré una recopilación de experiencias sobre las decisiones que tomamos. Allá. Entonces, si es recopilación de experiencias, vamos a recopilar cómo toma las decisiones mi abuelo. ¿Cómo toma las decisiones mi mamá? ¿Cómo toma decisiones mi hermanita, mi hermano? ¿Y por qué deciden así? ¿No? Entonces va a tener decisiones y en diferentes actividades. Por ejemplo, regreso a mi situación. En la situación decía, en esta época participamos con nuestra familia en la cosecha de productos y actividades de la comunidad en que decidimos, por ejemplo, ¿cuándo iniciar la cosecha? Allá. Entonces, en la recopilación tiene que aparecer, por ejemplo, ¿cómo toman decisiones para iniciar la cosecha? ¿Qué cosas toman en cuenta para decidir la cosecha? Entonces, habrá diferentes caminos. Uno será, por ejemplo, si ya tienen recursos económicos para pagar a los peones. Otro será si los frutos ya están maduros. Otro será si han hecho ya por ejemplo,
si ya tienen todos los materiales listos, ¿no? Otro, ¿cómo estará la luna? ¿Qué nos estará diciendo la luna? ¿Que vayamos de cosecha o aún no? Y los tiempos, si estamos en tiempos de lluvia, ¿estamos en lluvia o a escampado? ¿En qué momento vamos a la cosecha? ¿No? ¿Qué herramientas utilizar? Para utilizar las herramientas, veremos si los frutos están muy arriba, están cerca para coger, cerca a la mano, o también el terreno está bastante fuerte, o está, como decimos en la zona andina, está bien fácil de sacar el fruto, o está difícil, ¿no? De acuerdo a eso llevamos lampa o pico, o pico de peso o pico de menor tamaño, ¿no? Entonces va a haber también los instrumentos para llevar los instrumentos, quiénes y cómo nos ayudarán, si llevamos al sabio o no llevamos al sabio, quién nos va a orientar, quién nos va a enseñar a seleccionar, a ir a lugares adecuados, qué comidas debemos prever, ¿no? Entonces, todas esas decisiones tengo que recogerlas y aprender cómo se toman esas buenas decisiones que ayuden a la convivencia, a la familia, a él mismo, al niño mismo, ¿no? Porque hay decisiones y decisiones. Hay decisiones en la casa, hay decisiones en una actividad agrícola, hay decisiones en tus tareas propias de la escuela. Entonces el niño se va a dar cuenta si esas decisiones ayudan a la familia o hacen pelear a la familia, ¿no? Las buenas decisiones ayudan o hacen pelear, o cuáles sí, cuáles no. ¿Cómo me doy cuenta si es una buena decisión o mala decisión? Tomar decisiones implica entonces pensar, hacer un balance entre una y otra alternativa, escoger alternativas. Quiere decir que no tiene que haber una sola alternativa. Entonces todas esas posibilidades la tiene que mostrar en esta parte donde decimos producto o actuación, producto final. Bien, finalmente vamos a compartir los criterios de evaluación para el producto. O sea, ¿cómo debe ser el producto? ¿Qué características debe tener? ¿Qué cosas debemos ver en ese producto? Por ejemplo, en este caso, para presentar la recopilación de experiencias sobre mis decisiones y las de mi familia, consideraré que contenga mínimamente 2 experiencias sobre la toma de decisiones en la recolección de frutos o actividades de la vida diaria en familia. Otro, presenté un propósito claro, ideas ordenadas y un lenguaje adecuado para el lector. Presenté la situación que enfrenta el análisis de las consecuencias y las alternativas para tomar la mejor decisión considerando el bien común. Incorporé información de los casos y textos leídos para la toma de decisiones. Entonces, si se dan cuenta, las competencias que hemos desarrollado tienen que visibilizarse también en el producto. Y como instrumento, al finalizar la experiencia de aprendizaje, presentamos para que el estudiante pueda hacer su autoevaluación. Mi recopilación de experiencias contiene mínimamente 2 experiencias sobre la toma de decisiones en la recolección de frutos o actividades de la vida diaria en familia. Presenta un propósito claro, ideas ordenadas y un lenguaje adecuado para el lector. Presenta la situación que enfrenta el análisis de las consecuencias y las alternativas para tomar la mejor decisión considerando el bien común. Incorpora información de los casos y textos leídos para la toma de decisiones. ¿Y dónde entra la interculturalidad? Esa es una muy buena pregunta. Aquí no aparece. Pareciera que no aparece. En la última dice, incorpora información de los casos y textos leídos para la toma de decisiones. Estamos incorporando como recursos dentro de esta experiencia para que el estudiante pueda analizar, pueda recoger información, identificar información a través de lecturas, a través de videos, a través de casos, donde cómo se toman las decisiones, por ejemplo, en la Amazonía. Cómo se toman decisiones en las zonas andinas en ciertas situaciones. Cómo se toman decisiones para elegir
autoridades políticas, por ejemplo. Cómo se toman decisiones para elegir autoridades carismáticas o autoridades festivas. Autoridades carismáticas son autoridades que cuidan a las chacras, son los responsables de armonizar el medio ambiente, ¿no? Si tenemos bastante granizada, helada, las autoridades carismáticas son los que armonizan esto, ¿no? Actividades, por ejemplo, autoridades agrícolas, en la siembra o en la cosecha, siempre tenemos un joyana, una autoridad que impone los saberes, las actuaciones, qué competencias debemos movilizar, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se toman esas decisiones? ¿Y cómo se toman las decisiones para la compra de la ropa? ¿Quién toma esa decisión? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Escoge el niño? ¿Por qué? ¿Cómo debería ser? ¿No? Entonces, diferentes formas. Entonces, la interculturalidad entra en ver cómo se toman las decisiones en diferentes situaciones, en diferentes contextos. Por lo que les invitamos a todos a que puedan participar el día de mañana en la visibilización, en el compartir de una experiencia de aprendizaje con todas sus actividades. Las actividades, las tareas, los videos, ahí están el uso de las aplicaciones, ¿no? Entonces, el día de mañana, estimados colegas, maestros del Perú, quedan invitados a seguir participando en este webinar. Mientras, pasamos a Wilfredo. También decirles que hoy día hemos participado con Milton en esta parte de la situación significativa, el reto, el propósito y los criterios del propósito. El día de mañana estamos viendo los criterios y todo el desarrollo de la actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Mauro, por su brillante exposición, que nos permite aclarar algunas dudas en relación a la planificación curricular y a la evaluación formativa. A continuación vamos a dar lectura a las preguntas que han planteado nuestros participantes. La primera pregunta dice: ¿las experiencias de aprendizaje es igual que la unidad de aprendizaje? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya no utilizaremos las unidades de aprendizaje? ¿Cuánto tiempo dura desarrollar la experiencia de aprendizaje? La siguiente pregunta: para la evaluación diagnóstica, ¿se elabora la experiencia de aprendizaje? ¿Y el docente cómo participa durante este proceso de la experiencia de aprendizaje? Por favor, maestro Milton o también maestro Campas Primachi. Muy bien, gracias, profesor Mauro. Mira, yo voy a responder las dos primeras preguntas, pero vamos a ir complementándonos también con Mauro, ¿no? Bien, sí, la primera pregunta dice: ¿las experiencias de aprendizaje es igual a una unidad de aprendizaje? ¿Cuál es la diferencia? Ya no utilizaremos las unidades de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo dura desarrollar la experiencia de aprendizaje? Bueno, está las preguntas clásicas de los profesores, ¿no? Nos han hecho 1000 veces desde el año 2019, 2020. Ya lo que queremos precisar es que cuando hemos hecho la definición de una experiencia de aprendizaje, ¿no?, que son actividades secuenciadas, ¿no?, que movilizan a los estudiantes para el desarrollo de las competencias, entonces lo que estamos diciendo es que los chicos vivan la experiencia. Eso es la intención de desarrollar experiencias de aprendizaje, que los estudiantes realmente sean protagonistas, ¿no?, en el desarrollo de la experiencia, básicamente, ¿no?, y que ellos mismos se den cuenta en el proceso, ¿no?, de qué competencias están desarrollando y cómo las están alcanzando el reto y logrando los productos esperados. En ese marco, por ejemplo, ya en la normativa ya ha salido esto de la experiencia, ¿no?, ya hay definiciones. Entonces, una experiencia puede ser, ¿no?, proyecto, ¿ya?, pero donde el estudiante viva, ¿no?, la experiencia, no el maestro viva la experiencia, ahí la gran diferencia. Así que las planificaciones anteriores estaban pensadas, ¿no?, donde el maestro decidía y el maestro vivía la experiencia, ¿no?, se forzaba hacia el estudiante, ¿no? Entonces ahora no, la experiencia tiene que ser donde el estudiante es el quien reflexiona, el estudiante construye los aprendizajes, el estudiante propone, ¿no?, la ruta de aprendizaje, plantea el reto. Entonces, mira,
hay un cierto nivel, ¿no?, de autonomía en los estudiantes, pero esto no lo hacen solo, ¿no?, lo hacen con participación de los maestros y a la vez también con la familia. En ese marco, entonces, una buena experiencia puede ser un proyecto de aprendizaje. Pero hagamos aquí una pequeña diferencia, ¿no? Un proyecto de aprendizaje se caracteriza porque es consensuado, es decir, puede surgir, por ejemplo, de la iniciativa de los chicos, ¿no?, para resolver un problema local, pero que puedan ser propuestas por los estudiantes. Entonces yo he visto experiencias de proyectos de aprendizaje muy, muy interesantes, ¿no?, donde los chicos, terminado un proyecto, empiezan a trabajar ya una actividad o dos sesiones donde ellos deciden, ¿no?, qué proyecto trabajar. ¿En qué consistía esto, por ejemplo? Entonces, el profesor le dice muy bien, a ver, ustedes van a proponer el proyecto a trabajar en este mes, ¿no? Entonces, su proyecto debe tener lo siguiente, le daba un conjunto de criterios. Y ustedes tienen que saber argumentar, ¿no?, para que todos los chicos escuchen, ¿no?, y digan, por ejemplo, qué proyecto vamos a resolver. Entonces, ¿en qué consistía esto? Si tengo 20 alumnos, entonces los 20 estudiantes proponían sus proyectos. ¿En qué consistía? Decían, vamos a resolver este proyecto. Ah, ya, muy bien, sobre los dinosaurios. Muy bien, trabajamos sobre los dinosaurios. Pero tenía que argumentar el estudiante, ¿no? El otro estudiante proponía sobre, por ejemplo, la cosecha de maíz. Identificaba un problema, una problemática ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, el maíz están cosechando sumamente en algunos contextos cuando es choclo nada más. Entonces ya para la cosecha, ¿no?, en sí del maíz ya no había granos. Entonces los chicos van identificando y van planteando, ¿no? Muy bien. Yo estoy proponiendo este proyecto que se desarrolle, por ejemplo, sobre la cosecha de maíz en su época tierna, ¿no? Entonces ya no hay más para hacer las guayuncas como se hacen en la región central, ¿no? Hay que hacerle secar, ¿no?, las guayuncas que lo llaman. Entonces en ese marco, mira, ve, los chicos van presentando su proyecto, pero van argumentando por qué está planteando él el proyecto. Entonces, en elecciones democráticas, ¿no?, habiendo escuchado a todos los que han participado, entonces deciden quién gana por votación y de quién es el proyecto que vamos a desarrollar. Entonces ahí se desarrolla también, ¿no?, varias competencias, ¿no?, y los enfoques transversales, ¿no?, porque una vez decidido en elección directa, los chicos tienen que respetar. No tiene que haber peros, no, yo no dije eso, no. Entonces ahí la mayoría manda, ¿no? Entonces se desarrolla ese proyecto de aprendizaje. Entonces, más o menos lo estoy contando uno de los proyectos que se trabajó en los años, ¿no? Pero ahora los chicos con esta tienen que vivir experiencia, que puede ser como proyecto, no hay problema. Que puede ser también como estudio de casos, que alguna experiencia de aprendizaje puede estar pensando como caso. Entonces, por eso cuando hablamos de situaciones reales o simuladas, por ejemplo, entonces los estudios de casos nos pueden servir como situaciones simuladas. Entonces, le puedo decir yo, por ejemplo, María Julia, por ejemplo, ¿cómo se llama? Quiere elegir, por ejemplo, una vestimenta, pero su mamá le insiste que esta tiene que ser de color muy, no cálido, por ejemplo, ¿no? Un color que no sea muy claro. Pues ahí, ¿cómo ayudarle, por ejemplo, a esta niña, por ejemplo, a tomar una mejor decisión de que ella elige la ropa? Entonces le pones un caso, mira, para su edad, para el tercer ciclo. Entonces, estamos partiendo de una situación simulada de caso, pero al decidir, al tratar de que los chicos, por ejemplo, le desarrollen esa experiencia para ayudarle a tomar decisiones, tienen que indagar, ¿no? Por ejemplo, a ver cuáles son las tendencias, por ejemplo, en cuanto al vestido, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? Harán investigaciones, por ejemplo, si es la ropa de temporada, por ejemplo, pero qué ropa se utiliza en la comunidad, en qué tiempo se utilizan esas ropas que son coloridas, a ver si está acompañado de otros elementos, por ejemplo, como usar mantas o usar flores, por ejemplo, en los sombreros, etc. Mira, entonces nos incursionamos, por ejemplo, una investigación, ¿no?, desde lo local, pero también hacia el otro lado, ¿no? Y cómo se visten en otros pueblos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cambian su vestimenta los niños y niñas de otros pueblos, de otras comunidades, de la Amazonía, por ejemplo, o de la costa, ¿no? Si estamos en la zona andina. Entonces, mira, le doy múltiples posibilidades. Entonces, yo puedo desarrollar una experiencia de aprendizaje como un estudio de caso, pero lo que quiero es que el estudiante viva la experiencia. Ahora, comunidades de aprendizaje
igual lo puedo hacer, ¿no? Pero ¿en qué medida, por ejemplo, me da condiciones para que los chicos desarrollen experiencias de manera autónoma y cumplan con todos los criterios que estamos planteando para la experiencia de aprendizaje? Ahora, esto lo que estamos planteando no es, diremos, que ya lo que salen aprendiendo en casa se aplica lo mismo, ¿no? Ya hemos dicho varias veces. Entonces aquí le damos libertad para que el maestro pueda elegir, ¿no? Las diversas formas de planificar una experiencia. Lo que queremos ver, sí, que esta ayuda a que los chicos desarrollen competencias en el marco del currículo nacional. Con relación a la segunda pregunta, para la evaluación diagnóstica se elabora la experiencia de aprendizaje y él o la docente, ¿cómo participa durante el proceso de dicha experiencia? Es una buena pregunta también, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, lo ideal es que el maestro elabore, proponga, conjuntamente con sus estudiantes, una experiencia de aprendizaje para recoger información, ¿no? Para este fin, ¿no? Entre el 15 de marzo al 30 de marzo, el tiempo que está previsto para la evaluación diagnóstica. Entonces, en ese momento que le ayuda a recoger, entonces que los chicos también vivan experiencias ahí, pero ahí tiene que ser intencionalmente, ¿no? Porque en esta experiencia que le estamos planteando, por ejemplo, yo estoy planteando solo para 4 experiencias, entonces mira, o para 4 o 5 competencias, solo voy a mirar 5 competencias y con eso no tengo una mirada global del estudiante. Entonces lo que tengo que hacer ahí intencionalmente es tengo que tratar de que los estudiantes, digamos, se enfrenten situaciones donde yo puedo ver más, por lo menos la mayoría de las competencias que están priorizadas en la norma técnica, en la 193, ¿no? Entonces en ese marco, en el presente año el Ministerio de Educación está también preparando unos kits de evaluación, ¿no? Que va a ser una guía, una ayuda, ¿no? Van a salir unas situaciones sugeridas para que los chicos puedan movilizar sus capacidades, sus competencias y enfrentar situaciones, ¿no? Y en ese proceso recoger evidencias, ¿no? Que nos permitan tener información hasta ese momento, cómo están los estudiantes en su nivel de desarrollo de competencia en relación al estándar del ciclo. Entonces, sí, el docente, ¿cómo participa en ese proceso? Muy bien, le estoy diciendo de esa manera, ¿no? Una, que pueda tomarlo lo que está en el kit, pero contextualizando, adaptándolo, ¿no? A su realidad, o también que pueda generar nuevas experiencias. Entonces, eso va a depender de la experiencia y la disponibilidad que tiene el maestro, y la decisión que tiene el maestro, ¿no? Y a la vez también en su institución educativa. En esto hay bastante flexibilidad, pero sí, lo que debe cumplir es tener información clara, precisa, ¿no? de los estudiantes. Y lo más fundamental, nosotros en educación intercultural bilingüe tenemos que recoger también información de castellano como segunda lengua. Entonces, según sea el escenario, ¿no? Si estoy en el escenario 1 y 2, entonces castellano como segunda lengua, pero si estoy en escenario 3 y 4, entonces me corresponde también recoger información sobre la lengua originaria como una segunda lengua. Entonces, hasta ahí es la exposición. Ahora le doy pase a Mauro para que pueda también continuar. Gracias. Muchas gracias, maestro Milton. A continuación vamos a invitar a nuestro maestro Mauro para que responda las 2 últimas preguntas. Dice la primera pregunta: ¿cómo mediar los conocimientos culturales propios de la comunidad con el currículo escolar que nos permita transitar hacia el diálogo intercultural? La siguiente pregunta: la situación real, es decir, la situación significativa, ¿se puede aprovechar para todas las áreas curriculares? ¿Cómo garantizo el aprendizaje de conocimientos que se exigen en la secundaria y en la universidad? Adelante, Mauro. Bien, con respecto a la primera pregunta, ¿cómo mediar? La mediación es un trabajo sumamente importante, porque no se trata de que el maestro pueda imponer su religión, su pensamiento, su estrategia al estudiante. La mediación implica, como un árbitro, ponerse al medio y hacer que el estudiante descubra las diferentes posibilidades de encontrar soluciones al reto. Entonces, si el reto es, caso por ejemplo, tomar decisiones, entonces, si el reto es tomar decisiones, entonces al estudiante le digo: si estás en el contexto urbano, ¿cómo se toman las decisiones para pasar al frente de la vereda? ¿Cómo tomas esa decisión?
le doy la oportunidad de ir a la chacra y le digo, ¿cómo tomas la decisión de cosechar la papa? ¿Cómo sabes si ya es momento? ¿No? Entonces, ¿cómo hago esta mediación? La mediación hago dándoles las diferentes oportunidades, las posibilidades de que el estudiante tenga esta diversidad de fuentes de información, los videos, los instrumentos, los momentos de indagar, de buscar, de reflexionar, opinar, para que el estudiante tenga este abanico de recursos. Cuando me refiero a recursos es que él tenga, por ejemplo, conocimientos de lo andino, lo amazónico, de otras culturas que vienen, entonces que tenga todo ese conjunto. Todo se habla de muchos recursos y de eso él pueda escoger, pero yo le tengo que ofrecer muchas posibilidades. ¿Qué pasa cuando no actuamos como un mediador? Pasa que nosotros le decimos, utiliza esta estrategia. Pasa que le decimos, utiliza esta única o dos lecturas, y no le damos mayor posibilidad de que existen otras formas de solucionar. Es más, la mediación en este campo es que el maestro pueda hacer ver al estudiante los diferentes caminos que hay. Y el estudiante pueda también descubrir todas esas formas o los caminos. Yo ponía un ejemplo el día viernes sobre el dolor de cabeza. Nunca me han dicho en una aula, en una escuela, en una institución, de qué formas yo podía curarme el dolor de cabeza. Y solamente yo aprendí de mis padres curarme con mates, ¿no? Con rodajas de papa, y aprendí de la posta médica y de las lecturas que que traía el docente, de que podía usar pastillas o algunas vacunas. Pero solamente tengo hasta ahí dos caminos. Para ser mediador, tengo que darle mayores posibilidades. ¿Qué otras formas de curarse el dolor de cabeza hay? ¿Qué otras formas de tomar decisiones hay? Por ejemplo, hay personas que toman decisiones al ver que la nube aparece bien oscura de una parte del cerro. Hay personas que toman decisiones cuando un cierto tipo de ave les canta o les trina de la puerta de la casa. Toman decisiones. Hay personas que toman decisiones de acuerdo a su economía. Se toman decisiones de acuerdo a gustos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a ser buenos mediadores. Y para ser buenos mediadores tenemos que tener estrategias diversas, lecturas diversas, videos diversos, o sea, materiales, recursos, posibilidades, todo un abanico de posibilidades, de tal forma que somos interculturales. Tenemos que darlo en inglés, en quechua, en aymara, en ashaninga, también en castellano. O sea, no nos debemos cerrar, tampoco nos debemos solamente abrirnos solamente, ¿no? Tiene que haber todo eso, ¿no? Y había una última pregunta que decía, ¿la situación real se puede aprovechar para todas las áreas curriculares? ¿Cómo garantizo el aprendizaje de conocimientos que se exigen en la secundaria y la universidad? Ahí hay dos preguntas. Uno es si puedo aprovechar la situación para trabajar acá todavía me dice, todas las áreas curriculares. Ahí habría que situarnos bien. Si bien es cierto que las competencias, por ejemplo, están organizadas en áreas, ya no estamos viendo desarrollo de áreas, sino estamos viendo desarrollo de competencias, ¿ya? Por ejemplo, comunicación tiene 3 competencias. El reto que me planteo necesita que yo escriba, necesita que yo lea, que busque información, necesita que yo haga diálogos, conversaciones, necesita de eso, o solamente necesita de 2 cosas: que pueda indagar a través de entrevistas y pueda indagar leyendo textos. Y no necesito pasar por la escritura para resolver mi reto. Entonces, si no necesito escribir para resolver el reto, entonces no tendría por qué forzar el desarrollo de esa competencia. Solamente desarrollo las competencias, no me voy a referir de áreas, sino
desarrollo las competencias que necesito para lograr el reto. Si el reto es, voy a poner un ejemplo, si el reto es, la mayoría de los estudiantes tienen parásitos. ¿Cuál es el reto? Que todos debemos curarnos o saber nuestra situación de parásitos, si tenemos o no tenemos. 2, curarnos. 3, aprender a prevenir. Si para esas 3 cosas no necesito movilizar, supongamos 26 competencias, no necesito movilizar, solamente necesito movilizar 3 o 4 competencias, y movilizando, desarrollando 3 o 4 competencias, lo puedo solucionar, entonces esas los desarrollo. No necesariamente toditas, no, pero los puedes, sí los puedes, pues claro, porque los puedes forzar, ¿no? Lo puedes forzar, que esta partecita también sí lo jalo, religión también, sí, pues esta partecita, ¿no? Entonces, sí lo puedes, pero ya deja de ser significativo, ¿no? Ya deja de ser realmente que estás trabajando para el reto, no para responder al reto. Ahora, ¿cómo garantizo? Acá también me dice, ¿cómo garantizo los aprendizajes de conocimientos que se exigen en la secundaria y la universidad? Seguramente me pregunta porque la mayor parte de las preguntas en la universidad y también el modo de trabajo en secundaria es por campos temáticos, ¿no? Es por contenidos. Y para desarrollar un reto, para resolver un reto, perdón, movilizas recursos. Y cuando movilizas recursos, sí o sí trabajas conocimientos, sí o sí trabajas actitudes y trabajas habilidades. Por lo que no habría ningún problema en que el estudiante pueda acceder a la universidad. Solamente tendríamos que nosotros comprender cómo genero para que el estudiante pueda desarrollar estos conocimientos como recurso. Por ejemplo, si tiene parasitosis, ¿ya? Si tiene parasitosis, yo tendré que buscar información de cómo se previene, qué tipos de parásitos hay, cómo viven, cómo puedo eliminar, en cuánto tiempo, qué recetas puedo aplicar, recetas tradicionales, recetas de los médicos, qué otras recetas existen, ¿no? Entonces, ¿qué elementos matan? ¿Por qué matan? ¿No? Entonces, yo creo que puedo hacer una serie y una gama de movilización de recursos. Hay la posibilidad, está abierto, yo creo que más bien el reto mayor no es la universidad, el reto mayor es cómo aprendes a solucionar el problema, cómo aprendes a vivir en esta adversidad, en esta coyuntura, y no solamente en esta adversidad, sino en una situación incierta. La vida es así, es incierta, y cómo tener competencias desarrolladas para situaciones inciertas, para problemas cotidianos. Entonces, si uno de los problemas en esta incertidumbre es ingreso a la universidad, también sabrá solucionar ese problema el estudiante, ¿no? Si otro de los problemas es el dolor de cabeza o falta de trabajo o no sé, pues se falleció algún familiar, ¿cómo afrontas la situación? Entonces tenemos que estar preparados, más que para la universidad, tenemos que estar preparados para afrontar la vida con conocimientos, con actitudes. La mayor parte de las personas fracasan porque no manejan su estado emocional. El mayor fracaso no es porque no ingresan a la universidad, sino porque no manejan su estado emocional, sus actitudes, sus valores. Pero de todas maneras, equiparemos con que el estudiante, todo estudiante debería tener ingreso a una educación superior. Eso también tenemos que garantizar. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros